Tema porque tenemos que hablar de las elecciones en México. López Obrador será el nuevo presidente de México. La izquierda entonces estará en el poder. Se presentó a elecciones 3 veces López Obrador. Él mismo dijo, la tercera fue la vencida. Vamos a hablar con Olivia Cerón, ella es periodista y trabaja para el financiero Bloomberg. Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto de saludarte. Bueno, Olivia, en primer lugar preguntarte cómo tomó México esta victoria realmente abrumadora, casi 30 puntos de diferencia. Pues mira, es un hecho histórico en lo que está ocurriendo ahora en México. Ya decías tú la diferencia de votos que hay entre el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, y el candidato que le sigue. López Obrador alcanzó un 53% de los votos aproximadamente y su contendiente siguiente está por ahí del 22%. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que es muy relevante es la cantidad de gente que asistió a las urnas, que también lo hace un hecho histórico. Estamos hablando de una participación del 63% de votantes. Esto quiere decir que 56 millones de personas asistieron a las urnas el día de ayer. Hace mucho, o quizás se rompa, no tenemos todavía los datos definitivos, pero probablemente sea esto algo que no había ocurrido antes, esta cantidad de afluencia de votantes a las urnas. Y también es la primera vez que llega a la presidencia de la República un candidato de un partido de izquierda. Esto nunca había ocurrido antes en el país. Así que son varios elementos los que hacen que este sea un momento verdaderamente importante en la vida política y social de nuestro país, a un grado tal que te diría, y esto es un poco algo de color, pero que yo siento que hoy, por ejemplo, la derrota de México ante Brasil en el Mundial, sí, la sentimos mucho menos, casi que no fue tan relevante, porque estamos todos como con esta alegría, no tanto, no solamente porque ganó López Obrador, porque hay gente que no, quizá no lo apoyó o no lo votó o no estaba muy convencido de votar por él, sino porque la sensación que me parece hay en México al día siguiente de la elección es el de una democracia que demostró que funciona. Podría parecer algo muy normal en otros países o algo muy lógico, pero en México no es así. Siempre hay como el fantasma de que se puede llevar a cabo un fraude, siempre hay como suspicacia, siempre hay mucha desconfianza cuando hay elecciones, y en esta ocasión hay un sentimiento así, de que la democracia funcionó, de que la voluntad ciudadana se sintió en las urnas y de que las y los ciudadanos tomamos una decisión en conjunto. Además fue una jornada que podemos decir que fue pacífica, hubo algunos incidentes de violencia en algunos estados del país, pero en general fue una jornada ordenada en la que los candidatos que perdieron, el candidato del PRI, José Antonio Meade, y el otro candidato, el del PAN, que quedó en segundo lugar, que iba por una coalición, el Frente, salieron a reconocer la derrota muy pronto. El candidato del PRI lo hizo cuando todavía apenas estaban dando a conocer las encuestas de salida. Claro. Los resultados ya eran muy claros ahí. Con tanta diferencia era difícil que no lo hiciesen, ¿no? Sí, pero en México como que hay una costumbre de salir a declararte ganador y de decir que tú tienes tus propios resultados que te favorecen. O sea, no es tan común como parecería, ¿no? Podría ser algo muy lógico, muy normal en otros países, pero en México no lo es tanto. No con esta claridad o no con esta contundencia, no con esta rapidez. El candidato del PRI salió a desearle suerte a Andrés Manuel López Obrador cuando apenas estaban dando a conocer, te comentaba, las encuestas de salida, los resultados eran ya muy claros. Pero la verdad es que nos sorprendió a todos, o sea, no es algo común. Claro. Salió a desear suerte, a decir los resultados no me favorecen, después minutos más tarde lo hizo también el candidato del PAN, y entonces muy temprano, digamos, ya estaba todo el escenario muy claro. La autoridad electoral dio un mensaje en el mismo sentido, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, también, todavía le quedan unos meses en el cargo, también salió a desearle suerte a Andrés Manuel López Obrador, a reconocer que había ganado, a ofrecer una transición ordenada, a anunciar que ya se había entablado el diálogo con el candidato ganador. Y todo eso no es tan común en México. Entonces, todo eso hace que la jornada que vivimos el día de ayer sea una jornada histórica y que haya mucho optimismo en ese sentido. Ahora, por supuesto, Olivia, la incógnita ahora es
cómo va a gobernar Andrés Manuel López Claro, Obrador. bueno, ¿no? ahí va justamente mi pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta López Obrador y cómo va a gobernar de aquí en adelante? ¿Cuáles fueron sus promesas de campaña? Mira, es muy importante comentar este punto porque Andrés Manuel López Obrador ganó por varios motivos. Uno, sin duda, es que lleva él como personaje, como político en México, como luchador social, porque eso también hay que destacarlo. López Obrador no solo es un político, es un luchador social. Lleva muchísimos años defendiendo un proyecto de nación, defendiendo una serie de premisas que él considera que tienen que regir en el país. Bueno, él en su origen formaba parte del PRI, del Partido Revolución Institucional. Después fue fundador del partido de izquierda tradicional aquí en México, que es el PRD, que por cierto fue también el gran derrotado en esta jornada electoral. Y luego más tarde dejó este partido para fundar su propio movimiento, que originalmente era un movimiento social, que se llama Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y más tarde lo convirtió en un partido político. Ha sufrido derrotas de las cuales ha sabido levantarse. Nadie pensábamos hace algunos años que este escenario pudiera estarse dando porque justo por las derrotas que ha sufrido y porque después y porque fundó un movimiento que no se le entendía muy bien, siguió recorriendo el país a pesar de que todo el mundo lo daba como por muerto, digamos, y lo que está ocurriendo hoy, bueno, te habla de una personalidad, te habla de un personaje pues que ha tenido, digamos, la disciplina y la insistencia necesaria para llegar a este momento. Pero esa es una parte de la historia. La otra es que muchos de los votantes de López Obrador no están votando tanto por él o por su proyecto, sino porque están hartos y están cansados de lo que ha venido sucediendo en los últimos 2 sexenios en México. El que está por terminar, que es el de Enrique Peña Nieto por el PRI, y el anterior, cuando gobernó el expresidente Felipe Calderón por el Partido de Acción Nacional. En el sexenio de Felipe Calderón fue cuando, recordemos, se declaró en México la guerra contra el crimen organizado, que ahora, cuando miramos hacia atrás, en estos 12 años, lo que podemos ver es que lo único que ha traído para nuestro país ha sido un aumento de la violencia. Pero Olivia, entonces vos lo ves más bien como una muestra... cada vez. ¿Vos lo ves más bien como una muestra de hartazgo de lo que ya venían conociendo en México y por eso la decisión de López Obrador, que más bien por lo que él significa? No diría eso, porque te digo, o sea, también hay una parte que tiene que ver completamente con un proyecto que él tiene y que la gente votó, porque quiere algo distinto. Pero sí, incluso hubo encuestas que lo retrataron así previo a la elección. Hay un porcentaje alto de personas que votaron por él porque la gente está harta de lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos 2 sexenios. Así que no podría resumirlo a una sola cosa. Lo que quiero explicar es que es complejo lo que lleva a López Obrador a la presidencia, a ganar la presidencia del país, es multifactorial, pero este elemento que comento es muy importante, y lo que yo sí esperaría, o esperaríamos muchos aquí en México, es que López Obrador tenga claro esto, que no es nada más que se le votó y se le dio un cheque en blanco, sino que en realidad la razón por la cual se le votó en buena medida también es porque México quiere ver algo distinto, quiere que los problemas del país sean abordados desde ángulos distintos, que haya una manera distinta de enfrentar el problema de la violencia, el problema de la corrupción, que también fue como en el sexenio que está por terminar de Enrique Peña Nieto, hubo muchísimos escándalos de corrupción con funcionarios del gobierno federal involucrados que siguen impunes todavía hoy en día, y la gente lo que quiere es una sacudida, quiere dar una oportunidad a alguien que realmente tenga la voluntad de hacer las cosas de forma distinta. Y ahí contesto a la pregunta que me hacías, ese es el gran reto de López Obrador. Se le acaba de dar un gran capital político para que pueda hacer las cosas, porque no solamente es que ganó la presidencia, sino que además su partido Morena ganó en los estados, porque esta fue la elección, vivimos ayer la elección más grande en la historia de México. No solo se eligió presidente, se eligieron gobernadores en varios estados del país, se renovó el Congreso, en fin. En la Ciudad de México, la capital, también se renovaron las autoridades locales. Aquí también, en la capital del país, Morena arrasó. Entonces, digamos que llega con un gran capital político, con un muy buen apoyo en el Congreso, y ahora el reto es que cumpla con esas expectativas. Llega con expectativas altísimas de parte de la población. Ayer repetía en su discurso
después de que se dieran ya a conocer los resultados preliminares oficiales que lo daban como ganador, le repetía a la gente que estaba reunida aquí en el Zócalo de la ciudad, que está repleta, por cierto, repetía: no les voy a fallar, no quiero pasar a la historia como un mal presidente. Decía que el eje principal de la transformación que él va a impulsar pasa por el combate a la corrupción, por enfrentar el problema de la violencia desde otra manera, entendiendo que su origen es la desigualdad. Repitió pues frases que son de él desde hace ya muchos años, como por el bien de todos, primero los pobres. Sin duda uno de los ejes que tendrá su gobierno será ese, el de digamos, aminorar la brecha que hay entre ricos y pobres en nuestro país. Ese es un discurso que lo ha acompañado a lo largo de los años, pero por supuesto que sí, el reto que tiene es ese, ¿no? El capital con el que llega, la expectativa que está puesta sobre él. Yo creo que toda la gente entiende que el cambio no se va a dar de la noche a la mañana, no es que llegue él a la presidencia del país, por supuesto, ya es otro, ¿no? O gana las elecciones y ya es otro. Él va a tomar posesión el 1 de diciembre, aquí en México así es, o sea, después de la elección pasan varios meses y el cambio de gobierno se da hasta el 1 de diciembre, es cuando él va a tomar protesta como el nuevo presidente de México. Y anunció que va a empezar a trabajar, bueno, que a partir de hoy, lunes, ya empezaría a trabajar para llegar a diciembre ya con un plan armado. Así que esa es la interrogante. Vamos a ver qué es lo que pasa con López Obrador, pero sin duda vivimos ayer una jornada histórica y se siente el júbilo ciudadano en este país. Olivia, ha sido muy clara.